¿Cuánto cuesta realmente construir tu casa en México en 2026? Porque hay un número que muy pocos te dicen, y cuando lo escuches, lo vas a entender todo. Quédate hasta el final, porque vamos a comparar construir tu propia casa contra usar el Infonavit, con datos reales, verificados y actualizados. Al final, te voy a dar la respuesta que nadie en Internet quiere darte porque es incómoda. Bienvenido a Economía Curiosa. Empecemos con algo que te va a sorprender. En México, el sueño de construir tu propia casa choca, desde hace años, contra una realidad que pocos se atreven a mirar de frente. Los costos de construcción no paran de subir. Según datos del Centro Nacional de Ingeniería de Costos, que es el organismo técnico de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el costo de construir una casa aumentó un 4.52% a nivel nacional, y eso fue solo en un año. La mano de obra subió todavía más, casi 6%. ¿Y los materiales? Ahí viene el primer golpe. Los alambres y cables con aislamiento subieron 17.49% en ese mismo periodo. El acero, el cemento, los acabados. Todo más caro. Y hoy, en 2026, estamos pagando las consecuencias. Entonces, antes de que te emociones con los planos que ya tienes guardados en tu teléfono, necesitas saber lo siguiente. ¿Cuánto cuesta construir una casa en México hoy? El costo por metro cuadrado varía dependiendo del tipo de vivienda que quieres. Y aquí es donde mucha gente se pierde, porque no es lo mismo construir una casita funcional que una residencia con acabados premium. Para una vivienda de interés social, estamos hablando de entre 9.500 y 10.692 pesos por metro cuadrado. Si quieres una casa de interés medio, esa cifra sube a entre 12.500 y 14.500 pesos por metro cuadrado. Y si buscas algo residencial, prepárate para pagar entre 18,000 y 28,000 pesos por metro cuadrado. Estos datos provienen del análisis Seikos-MIC y de empresas especializadas como BIMSA y Grupo Cubic, actualizados al primer trimestre de 2026. Ahora, hagamos las cuentas reales. Una casa de 100 metros cuadrados de interés social, sin terreno, sin permisos, sin proyecto de arquitecto, te puede costar alrededor de 1.069.000 pesos, solo en construcción directa. Si la quieres de interés medio, esa misma superficie te sale en aproximadamente 2.248.000 pesos. Y una residencial puede superar los 3.127.000 pesos. Y si quieres algo más pequeño, una casa de 60 metros cuadrados básica puede comenzar desde 570.000 pesos. Eso ya empieza a sonar más accesible. Pero espera, aquí viene la tensión. Esos son los costos directos. Lo que casi nadie te cuenta es que el costo total de un proyecto, cuando le sumas los gastos indirectos, es entre un 35 y un 50% mayor. Sí, entre 35 y 50% más, y eso puede mandarte completamente fuera de presupuesto si no lo calculas desde el principio. ¿Qué son esos gastos ocultos? Escúchalos bien. Primero, el proyecto arquitectónico. Un arquitecto te cobra entre 5 y 10% del costo total de la obra solo por el diseño y los planos. En una casa de 1 millón de pesos, eso es entre 50,000 y 100,000 pesos extra. Segundo, los permisos y licencias. La licencia de construcción, el número oficial, la alineación, los derechos de conexión de agua y drenaje. Todo eso puede sumar desde 30,000 hasta 150,000 pesos, dependiendo de tu ciudad y del tamaño de tu obra. Tercero, el seguro social de tus trabajadores. Esto es lo que se conoce como SIROC, el Sistema de Información para el Control de Obras ante el IMSS. Si contratas albañiles sin inscribirlos, el IMSS puede clausurarte la obra y cobrarte multas altísimas. Es obligatorio, y es un costo que muchos autoconstructores simplemente ignoran. Cuarto, los imprevistos. Toda obra tiene sorpresas. Un suelo arcilloso que requiere cimentación especial. Lluvia que retrasa semanas de trabajo. Un material que sube de precio mientras estás construyendo. Los expertos recomiendan reservar entre 10 y 15% del presupuesto solo para esto. Y quinto, si estás en la Ciudad de México o en una zona metropolitana grande, los costos pueden ser hasta 20% más caros que en el resto del país. En Monterrey, por ejemplo, los costos de construcción subieron 11.3% solo en 2025, según datos del SEICO publicados por la Cámara de la Construcción. Entonces, si quieres construir tu casa en 2026, la realidad es esta. Una vivienda de 100 metros cuadrados de interés medio, con todos sus gastos, puede costarte fácilmente entre 2.500.000 y 3.500.000 pesos, y una de lujo puede superar los 12 millones de pesos. ¿Ya tienes ese dinero?
Si no, el siguiente capítulo es para ti. Hablemos del Infonavit. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es, sin duda, la herramienta más importante que tiene un trabajador formal en México para acceder a una vivienda propia. Y en 2026, el instituto actualizó sus condiciones de una forma que vale la pena analizar con cuidado. Lo primero que necesitas saber: el monto máximo de crédito tradicional del Infonavit asciende en 2026 a 2.830.672 pesos, según datos oficiales publicados por la propia institución. Pero ojo, no todos llegan a ese monto. Ese tope es para trabajadores con ingresos elevados y puntos suficientes acumulados. ¿Cuántos puntos necesitas? El Infonavit requiere un mínimo de 1.080 puntos para tramitar el crédito. Esos puntos se acumulan con base en tu edad, tu salario, la continuidad de tus cotizaciones y el saldo de tu subcuenta de vivienda. Puedes revisar los tuyos ahora mismo en el portal Mi Cuenta Infonavit. ¿Y la tasa de interés? Aquí está una de las ventajas más grandes del Infonavit, y es una que casi nadie explica bien. La tasa es fija durante toda la vida del crédito y varía según tu salario. Si ganas cerca del salario mínimo, puedes acceder a tasas de entre el 1 y el 2% anual. Si ganas más, la tasa sube hasta un máximo de 10.45% anual. Esto según la información oficial publicada en el portal del Infonavit. Para comparar, un crédito hipotecario bancario en México en este momento tiene tasas que van desde el 9.25 hasta el 11.75% anual, según el folleto oficial de comisiones de Banamex, publicado el 27 de abril de 2026. Entonces, para muchos trabajadores, el Infonavit es significativamente más barato que la banca privada. Pero aquí viene la parte que nadie te dice. El Infonavit, en su modalidad tradicional, no te presta para construir desde cero en un terreno propio. Te presta para comprar una vivienda ya construida, nueva o usada. Si lo que quieres es construir, necesitas explorar otras opciones como el crédito constructor del propio Infonavit, o combinar un crédito Infonavit con ahorro propio. Además, cuando recibes un crédito Infonavit de, digamos, 800,000 pesos a 20 años, tu descuento mensual puede ir de 4,000 a 7,000 pesos, dependiendo de tu salario y la tasa aplicable. A lo largo de 20 años, eso se convierte en una cantidad total pagada que puede superar fácilmente el 1.200.000 pesos. El interés compuesto es silencioso pero contundente, y hay gastos que también se te olvidan con el Infonavit. Los gastos de escrituración pueden ir desde 50,000 hasta 100,000 pesos adicionales que debes tener en efectivo. Solo los trabajadores que ganan menos de 9,985 pesos mensuales quedan exentos de esos gastos de titulación. Entonces, ¿qué conviene más? ¿Construir o comprar con Infonavit? La respuesta depende de 3 factores clave. Factor 1. ¿Tienes terreno propio? Si ya tienes un terreno, construir puede ser mucho más conveniente porque estás partiendo con un activo que ya es tuyo. Si no tienes terreno, súmale entre 30 y 50% más al costo total del proyecto solo por el suelo. Factor 2. ¿Cuánto tiempo puedes esperar? Construir una casa promedio en México tarda aproximadamente 18 meses. Si necesitas mudarte pronto, el crédito Infonavit para comprar una casa existente puede ser más rápido. Factor 3. ¿Cuánto ganas? Si eres trabajador formal con ingresos bajos o medios, el Infonavit te ofrece tasas que la banca privada simplemente no puede igualar. Pero si tienes ingresos altos y buen historial crediticio, un crédito bancario combinado con ahorro propio puede darte más flexibilidad para construir exactamente lo que quieres. Hay una opción que muy pocos conocen y que puede ser la más inteligente: usar el Infonavit para comprar un terreno con el programa Crediterreno, que te puede prestar hasta 2.9 millones de pesos con ese fin, y luego construir poco a poco con ahorro propio. Eso te da control, te evita una deuda de largo plazo por la construcción y te permite personalizar tu vivienda sin depender de desarrolladores. Y hablando de datos que impactan, en México hay un déficit habitacional estimado en más de 9 millones de viviendas, y cada año se forman cerca de 500,000 nuevos hogares que necesitan dónde vivir. La demanda no baja. Los costos no bajan, y el salario de la mayoría de los mexicanos no sube al mismo ritmo. Eso significa una sola cosa: cada año que pasa sin tomar una decisión informada sobre tu vivienda es un año en que los costos te alejan más de tu objetivo. Lo que sí puedes controlar es la información con la que tomas esa decisión. Así que antes de firmar cualquier papel, antes de contratar a cualquier albañil, antes de gestionar cualquier crédito, haz 3 cosas. Entra hoy mismo a Mi Cuenta Infonavit y revisa cuántos puntos tienes y cuánto te pueden prestar.
Consigue al menos 3 cotizaciones de constructores distintos para tu proyecto y calcula siempre con un 40% extra sobre el costo directo de construcción para cubrir todos los gastos que nadie te menciona en el presupuesto inicial. Tu casa propia es posible, pero solo si sabes exactamente a qué precio. Y suscríbete a Economía Curiosa, porque aquí la economía se explica sin rodeos. Nos vemos en el siguiente.